de congruencia que hay en las prioridades que ponemos como estados. En este sentido, un importante esfuerzo de Arias en su segundo mandato es el programa Avancemos, dedicado a promover la educación secundaria. ¿Cómo no vamos a entender por qué somos pobres y por qué tenemos la desigualdad más grande de todo el planeta con una escolaridad de 7 años? Por eso uno de los grandes programas de esta segunda administración mía es el programa Avancemos. Ahí tenemos a 150,000 madres de familia recibiendo un cheque del gobierno bajo la condición de que su hija o su hijo no abandonen el colegio. De tal manera que yo le puedo garantizar a los costarricenses que no va a haber una generación perdida que se empobrece porque abandonó el colegio, porque le estamos dando a las familias más pobres una ayuda económica con tal de que su hijo termine con el bachillerato. En resumen, si uno quisiera hacer un contraste entre los dos gobiernos, yo diría que las dos han sido factores que han contribuido a un desarrollo económico y social en nuestro país. La primera, 86-90, generando un clima de paz, condición vital para poder tener crecimiento e inversión, haciendo obras y obra social importante. Y esta otra, logrando poner a ese país a caminar de nuevo, insertando nuestro país en la economía mundial, haciendo una reforma de Estado importante con las aperturas en telecomunicaciones, seguros, propiedad intelectual y sobre todo siempre manteniendo un principio rector en los dos gobiernos que ha sido siempre la ética en la función pública. Tras 2 oportunidades en la presidencia, Óscar Arias se ha convertido en una referencia ineludible de la vida costarricense. Hay 2 Arias, el del 86, que era el Arias pacifista, antiguerrerista, rebelde frente a Reagan, y el Arias de hoy día, que es un Arias más racional, apelando a elementos de la necesidad de modernizar la economía y nuestra inserción en el mundo. Ahora, el elemento común entre los 2 Arias es que la gente lo reconoce como preparado, que es un tipo que se preparó para gobernar, que sabe gobernar y que ejerce responsablemente el gobierno. La arrogancia que se le atribuye, y yo creo que con un buen margen de realidad al presidente Arias, proviene de una serie de signos que se hacen bastante manifiestos en su conducta pública. Por ejemplo, es una persona muy impaciente. Y en Costa Rica, la impaciencia y el estilo directo a mucha gente le molesta. Y lo ve como una señal de arrogancia, de prepotencia, de mala educación incluso. En segundo lugar, yo sí creo que el presidente Arias tiene un cierto sentido de superioridad intelectual y política, de logros que son reales, pero que él considera que no han sido suficientemente apreciados por una gran cantidad de sectores. Y es también, y yo creo que eso influye en la imagen, una persona bastante tímida. Y la timidez muchas veces se puede ver como arrogancia. Yo pienso que Óscar es tímido, y aún en grupos de amigos, a Óscar le cuesta un poco soltarse. Pero, como le decía antes, yo encuentro que es una persona que una vez que está en confianza, es muy alegre, es una persona que le gusta mucho la música popular. Óscar es capaz de discutir de cualquier tema cultural, a la vez ser un fanático de fútbol. Lo alegran, lo entusiasman las cosas más sencillas. Un cuento de Oscar Wilde, una pintura de Mantegna, un tango, un poema de Rubén Darío, la sonrisa de un niño, el abrazo de una mujer campesina. Realmente es un hombre que tiene placeres sencillos, que creo que ese es un lado que poca gente conoce, pero ciertamente es una persona que creo que goza de la vida y que también le ha dado mucho a la vida de los demás. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución. Arias continúa poniendo su experiencia al servicio de la estabilidad de la región, sirviendo como mediador en conflictos de difícil solución. Un modo de contribuir en el largo camino hacia una paz plena. La confianza que genera Óscar Arias se fundamenta en las consecuencias históricas de su plan de paz.
Gracias. El acuerdo de Esquipulas fue comparado en su momento con el combate de David contra Goliat, un reto que al principio lucía como imposible de vencer. La lucha aquí era una lucha por apostar a la vida y no a la muerte. Era una lucha por demostrar que el diálogo produce milagros, como decía entonces, y porque 5 presidentes tenían la obligación de buscar esa solución pacífica, ya que estaban muriendo inocentes todos los días en las montañas de Centroamérica. Y creo que toqué el orgullo, la responsabilidad y la necesidad de trascender, demostrándole a 2 superpotencias, a Washington y a Moscú, que el futuro de Centroamérica lo tomábamos en nuestras manos y que nadie debería impedir que la voluntad de 5 jefes de Estado fuese firmar un plan de paz y cumplir con su letra. Y gracias a Esquipulas, al acuerdo de paz, Centroamérica pasa la página, lo hace de una manera muy determinada y hemos visto que desde entonces Centroamérica transita por una senda de desarrollo evidente, con un marcado crecimiento económico, con el desarrollo de sistemas democráticos pluralistas y hemos visto importantes transiciones y alternancias en el gobierno que han confirmado que ciertamente ya la Centroamérica de ahora es muy diferente a la Centroamérica que teníamos, por ejemplo, hace 25 años. Bueno, yo creo que el esfuerzo de ese entonces usted lo ve en Centroamérica. Se acabó una guerra en Nicaragua que tuvo 90,000 muertos, otra en El Salvador con 75,000 muertos y otra en Guatemala con 200,000 muertos. Solo el hecho de que haya dejado de morir la gente como consecuencia de ese plan de paz, ya eso es una ganancia. Creo que ese es un éxito histórico de dimensiones realmente difíciles de medir actualmente. El hombre que desde niño pensaba que sería presidente ha tenido 2 oportunidades de conducir el destino de sus conciudadanos. Un líder poco común, formado para gobernar y entrenado desde joven en el conocimiento de las angustias de su pueblo. Para la historia, su nombre queda definitivamente ligado a la paz en Centroamérica. Soy uno de esos 5 hombres que hemos firmado un acuerdo, un compromiso que consiste en gran parte en el hecho de desear la paz con toda el alma. Muchas gracias.